Bienvenido a tu nueva clase virtual. Nueva clase virtual. Muy bien, bueno, entonces empezamos con nuestra clase del día de hoy y vamos a ver lo que son los cambios de la materia. Este tema lo vamos a dar para que puedan realizar su hoja de trabajo, la que ya está asignada en el aula virtual. No es tan difícil, solamente es de indicar pues qué tipo de cambio ha sufrido la materia en cada situación que le presenta el documento, ¿de acuerdo? Entonces, lo primero que vamos a ver son los cambios de estado. Ya sabemos cuáles son los tres principales estados de la materia o sus estados de agregación: sólido, líquido y gaseoso. Pero, por ejemplo, un líquido puede pasar a ser un gas a través de un proceso. ¿De acuerdo? Entonces, aquí yo tengo, mire, una imagen con varias flechitas donde indican de qué estado a qué estado pasa. Y cada uno de esos procesos pues tiene su nombre. Sería bueno que usted hiciera este triangulito de acá, indicando cuáles son los procesos, porque nos van a servir más adelantito para hacer una actividad. Si nosotros queremos pasar, por ejemplo, un líquido a un estado gaseoso, pues ese proceso se llama vaporización, así como podemos observarlo acá en la flecha. Viene de acá para acá. Eso quiere decir que estamos pasando un líquido a un estado gaseoso. Vaporización. Si quiero hacer el proceso contrario, si quiero pasar un gas a un líquido, pues ese proceso ya se llama condensación. ¿De acuerdo? Así como podemos observar aquí la flechita azul. Pasamos de un estado gaseoso a un estado líquido. Bueno, por acá entonces tenemos ahora el estado sólido. Y el estado sólido ya sea puede convertirse en un líquido o puede convertirse en un gas. Señor, Sí, dígame. señor, Dígame, Leslie. disculpen, no sé si será mi internet, pero le escucho entrecortado. Casi no Ah, le ok. entiendo. ¿Alguien más escucha así o entrecortado? ¿O si me pueden escuchar bien? Jóvenes, ¿están presentes en sala o...? Ahorita, señor, sí se escucha mejor. Ah, bueno, de acuerdo. Entonces vuelvo a repetir nuevamente. Si yo quiero pasar de un estado líquido a un estado gaseoso, pues el proceso se llama vaporización, así como podemos observar acá en la flecha. Si yo quiero pasar del estado gaseoso al estado líquido, pues el proceso se llama condensación. Si, por ejemplo, me voy acá donde está el sólido y el sólido puede pasar a estado líquido o estado gaseoso, pero el estado gaseoso también puede pasar a un estado líquido, perdón, a un estado sólido. Y cada proceso tiene su nombre. Si el gas, por ejemplo, quiere pasar a un estado sólido, pues ese proceso se llama sublimación inversa. Y si el sólido, pues, pasa a un estado gaseoso, se llama sublimación. Luego pasamos acá, de este lado, y ya solo falta que el sólido se convierta a líquido o el líquido se convierta a sólido. Y ese proceso de sólido a líquido se llama fusión. Y de líquido a sólido se llama solidificación. ¿De acuerdo? Entonces cada proceso tiene su nombre. Eh, como les, como les dije hace ratito, sería bueno que copiara el diagrama para que usted ahí tenga ya la figurita con todas las partes y usted pueda tener ya su registro de qué procesos se llevan a cabo al cambiar el estado. Por ejemplo, si tenemos un cubito de hielo y pasa de un estado líquido a un estado gaseoso, pues ya sabemos que es vaporización. Si tenemos un sólido y pasa, por ejemplo, a un estado líquido, ya sabemos que eso se llama fusión.
o si es viceversa, el líquido pasa a un estado sólido, pues lo vamos a llamar solidificación. ¿De acuerdo? Bueno, me indican por ahí si ya copiaron el diagrama, así vamos a poder pasar a la siguiente presentación. Muy bien, ya terminó. ¿Cómo vamos los demás? Ok, Leslie ya. Lista también ya. Ok. José ya terminó de copiar el diagrama. Dayanita, no sé si también ya terminó de copiar el diagrama. Ok, muy bien. En vista de que José no respondió y la mayoría ya terminó, pues yo voy a pasar a la siguiente presentación. Muy bien, por acá yo tengo la misma imagen, solamente que representamos los estados de forma diferente. Representamos los estados en forma de partículas. Recuerden que en la clase anterior habíamos visto que en el estado sólido, pues las partículas o las moléculas se mantenían mucho más unidas por fuerzas extremadamente grandes que no permitían que se separaban. Únicamente ejercían un movimiento si era por medio de una vibración. Entonces, aquí tenemos el estado sólido. Luego teníamos el estado líquido, y aquí las fuerzas ya eran más débiles y entonces ya tenían mucha más libertad de movimiento, como eran los líquidos. El líquido, por ejemplo, si usted mueve el vasito, pues ya se ve cómo se mueve el agua dentro del mismo. Y por último, teníamos el gas, que aquí ya no existían las fuerzas, no existían fuerzas que unían a sus moléculas, entonces eso quiere decir que las moléculas se esparcían por todos lados, así como lo hace el humo. Entonces, aquí tenemos un ejemplo de partículas en estado gaseoso. Luego tenemos los mismos procesos que habíamos visto en la misma imagen. Si paso de estado sólido al estado gaseoso es sublimación progresiva. Si paso del estado, por ejemplo, gaseoso al estado sólido, pues se llama sublimación regresiva o inversa. Si yo paso de estado líquido al estado sólido, solidificación y viceversa, de sólido a líquido, fusión, de líquido a gaseoso, condensación o licuación también se le puede llamar. Lo más común es llamarle condensación. Luego del estado líquido al estado, perdón, del estado gaseoso al líquido es condensación. Del estado líquido al gaseoso, pues ya se llama evaporación o ebullición. ¿De acuerdo? Entonces, si ven estas palabras, ustedes rápidamente piensan, es un cambio de estado de la materia. Bueno, esto aquí no me quería detener tanto porque ya habíamos copiado el diagrama de arriba. Lo que quería mostrarles con esta imagen es cómo se representan por medio de partículas la materia, ¿de acuerdo? Sólido, todas las partículas están juntas. Recuerde que están unidas por fuerzas grandes que no permiten que se separen. Luego líquido, las fuerzas ya son más débiles, están con más libertad de movimiento. Y en el gaseoso, pues ya las partículas ya no tienen fuerzas que las unan, entonces ya el movimiento ya es libre y ya pueden esparcirse todavía aún más. Bueno, voy pasando a la siguiente entonces. Por acá yo tengo unos ejemplos. De acuerdo como ustedes copiaron su cuadrito arriba, entonces permítanme acá, voy a dejar así, ahí estamos. Vamos a disminuir la pantalla y quiero que me digan cómo se llama el proceso, este primero que tengo acá. Bueno, el primer montoncito de partículas, ¿en qué estado está? Sólido. Muy bien.
Y el segundo, el que está del lado derecho, En estado líquido. correcto. Líquido. Ahora, ¿cómo se llama el proceso que pasa, digamos, de un estado sólido al estado líquido? Fusión. Muy bien, se llama fusión. Vamos con el segundo. ¿En qué estado está este grupo de partículas o moléculas? Gaseoso. Gaseoso. Muy bien. ¿Y el del lado derecho? Sólido. Muy bien. Entonces, ¿cómo se le llama el proceso de pasar de un estado Sublimación regresiva. correcto? Sublimación regresiva. Y por último, un ejemplo como este, ¿en qué estado se encuentra este grupo de partículas? Líquido. Líquido. Muy bien. ¿Y a qué estado tenemos que pasarlo? Gaseoso. Correcto. ¿Y cómo se llama entonces el proceso de pasar de líquido a gaseoso? Evaporación. Muy bien, correcto. Bueno, pues ejercicios similares van a venir en el examen para que ustedes ahí vayan viendo qué proceso es, ¿de acuerdo? Estos ejercicios son bien sencillos de realizar, por eso les había mostrado la imagen anterior para que ustedes hicieran relación de qué representa estas partículas de acá en estado sólido y luego a qué quiero convertirlo. ¿De acuerdo? Entonces, por eso les pedí que copiaran su triangulito por ahí para que ustedes pudieran ir observando qué tipo de cambios se realizaba en la materia. Bueno, ¿alguna duda o pregunta? Muy bien. Ah, ok, no hay dudas ni preguntas. Correcto, no tenga pena. Bueno, vamos ahí a hacer vamos a ver la siguiente presentación, ¿de acuerdo? Vamos a ver, ahí está. Ahora vamos a ver los cambios físicos y los cambios químicos, que eso es lo que nos interesa porque nos va a ayudar a resolver la tarea. Muy bien, ya sabemos que la materia sufre algún tipo sufre un tipo de, por ejemplo, de modificación. Por ejemplo, si yo tengo un cubito de hielo y pues lo dejo a temperatura ambiente, por ejemplo, encima de un platito, pues yo sé que va a sufrir algún cambio. ¿Por qué? Porque si está a temperatura ambiente, este cubito de hielo pues se va a derretir y va a pasar a un estado líquido. Estaba en un estado sólido y pues pasó a un estado líquido. Entonces, esos cambios nosotros los podemos ir observando. También, por ejemplo, cuando nosotros dejamos una fruta, nosotros empezamos a comer una manzana y la dejamos en una mesita y se nos olvida que estábamos comiéndola, hacemos otras cosas y a los 2 o 3 días pues ya nos recordamos, híjole, la manzana está encima de la mesa, pero ya está en un estado de putrefacción. Entonces la materia ahí está sufriendo cambio, ¿de acuerdo? Cuando el metal está expuesto, por ejemplo, al oxígeno o al agua, ustedes ya saben que el metal se corroe, se oxida, cambia, cambia totalmente de color. Entonces, ahí también está sufriendo un cambio. Entonces, del lado izquierdo tenemos las características de los cambios físicos y del lado derecho, pues tenemos las características de los cambios químicos. Para los cambios físicos, no presentan cambio en su composición. Eso quiere decir que por ejemplo, si tengo un cubo de agua y se derrite y se convierte en líquido, hubo un cambio físico. Pero aunque digamos el cubito de hielo haya pasado a otro estado, pues sigue siendo agua, solo que en otra forma. ¿De acuerdo? El cubo de hielo congelado es agua, solo que agua en estado sólido.
se derrite y se convierte en líquido, pero sigue siendo agua, solo que en estado líquido. ¿De acuerdo? Bueno, estas son las características del cambio físico, de los cambios físicos. No cambia también su identidad química. No, por ejemplo, si yo tengo un cubito de hielo de agua y se derrite, se convierte en leche. Eso es imposible. Entonces, se derrite y sigue siendo agua. No cambia en su estructura química. El cambio, pues, no es permanente. Yo puedo volver a meter el agüita de el líquido que se ha derretido en un recipiente nuevamente y poder nuevamente convertirlo en un cubo de hielo. Luego, ya sabemos que cada proceso pues ya sea absorbe o libera energía. Eso de por sí siempre ha sido así. Nosotros igual absorbemos o liberamos energía todos los días. Entonces, pues eso ya es normal. Nuestro cuerpo también está sufriendo cambios físicos y químicos todos los días. Más ustedes que están en etapa de crecimiento, pues algunos crecen, otros se ponen más altos, algunos les crecen más los brazos, por eso a veces les duele, les duelen las piernas, porque por lo mismo de que se están estirando. Entonces ahí ya tienen la explicación del porqué de esos dolores. Por ejemplo, los cambios químicos, es posible que pueda estar sufriendo algún cambio de humores porque hay muchas reacciones químicas dentro de su cuerpo haciendo efecto. También vamos acá para los cambios químicos, ¿de acuerdo? Del lado derecho. Entonces, los cambios químicos sí cambian completamente en su composición. Por ejemplo, tengo una hoja de papel y le prendo fuego. ¿Puedo volver nuevamente a obtener esa hoja de papel luego de quemarla? No. Correcto. No puedo obtener esa hoja de papel nuevamente. Entonces, esa es la característica de los cambios químicos. Cambian totalmente su composición. Pasó de un estado sólido a un estado gaseoso, pero ya no puedo volver al original. Entonces, el cambio sí es permanente. Ahí sí ya no hay vuelta atrás. Una o más sustancias pues se consumen, en este caso pues el papel se ha consumido y se ha convertido en otra, que era el dióxido de carbono, pues un poquito más tóxico, porque es humo y hace mucho más daño. Una o más sustancias pues se forman, en este caso que nos quedan las cenizas y pues ha desprendido una serie de humo, entonces ahí ya nos quedan dos sustancias diferentes y luego pues se absorbe o se libera energía, como en todo cambio de la materia. Independientemente si sea físico o químico, pues siempre se libera algún tipo de energía. Bueno, pasemos ahora a lo siguiente. Creo que acá tengo algunos ejemplos. Bueno, aquí tenemos, por ejemplo, el estado inicial del agua. Por ejemplo, aquí está en estado líquido, pero yo lo congelo, ahora está en estado sólido. Entonces, hubo un cambio, sigue siendo físico porque al final sigue siendo agua, solo que en dos estados diferentes. Ahora veamos, acá tenemos una botella, tres botellas, pero rompemos una y nos queda así. Ahora, ¿hubo un cambio físico o un cambio químico? A ver, pensemos por ahí. ¿Hubo cambio físico o químico? ¿Qué piensan ustedes? Yo digo que químico. Por ahí me dicen que químico. No, aquí no hubo cambio químico. Fue un cambio físico, perdón. Sí, ahí sí, sería un cambio físico. ¿Por qué no es un cambio químico? Porque la botella no cambió su composición, o sea, se rompió en mil pedacitos, pero sigue siendo un pedazo de botella. Ahora, por ejemplo, si yo hubiera roto la botella y, por ejemplo, la botella se hubiera convertido en plástico, es posible que ahí sí ya hubiera sido un cambio químico, pero eso es imposible. Bueno, entonces cuando, por ejemplo, cortamos madera, ahí está sufriendo un cambio en la materia. ¿Por qué? Porque se está dividiendo, pero sigue siendo madera, ¿de acuerdo? Es lo mismo con la botella. Se rompe la botella
pues hay muchos pedacitos, pero sigue siendo pedazos de una botella. ¿De acuerdo? Bueno, si hay alguna duda con esto, pues me van diciendo por ahí, me la van planteando, ya sea en el chat o activan su micrófono. Ustedes no tengan pena. Bueno, creo que no hay dudas. Bueno, aquí mire, yo les tengo un ejemplo, es como les decía lo de quemar papel. Si yo agarro el papel y, por ejemplo, lo corto, pues es un cambio físico, porque simplemente estoy dividiendo la materia, pero sigue estando en su estado o en su composición original, solamente que ahora en espacios o pedazos más divididos. Y luego el cambio químico, pues ahí ya quemé la hoja de papel, he creado, por ejemplo, aquí se deshizo, me quedaron cenizas y también se creó un tipo de vapor o humo. En este caso sería gas, pero ya no puedo volver al estado original de la materia, ya no puedo convertir las cenizas en un pedazo de papel. Y es ahí donde suceden los cambios físicos y químicos. Bueno, yo creo que acá tengo unos ejemplos, voy a disminuir pantalla nuevamente y ustedes me van diciendo en cada una de las situaciones si sucede un cambio químico o un cambio físico, ¿de acuerdo? Entonces veamos, para la corrosión de un puente de hierro, corrosión significa oxidación, ¿de acuerdo? Que se oxida, que cambia de color, que cambia también su olor y su sabor. Vamos a ver qué tipo de cambio sucede ahí. Pensemos entonces, ¿cambio físico o cambio químico? Muy bien, por acá me dicen cambio físico. ¿Qué dice el público? Bueno, pues les voy a ayudar vamos a ver, por aquí Hilary me dice que es un cambio químico. Correcto, es un cambio químico, porque los cambios químicos también se pueden, digamos, identificar cuando el olor o el sabor cambia, ¿de acuerdo? O cuando cambia por ejemplo, en este caso, cambia la composición, porque ya no era solo hierro, sino que ya era hierro oxidado. Entonces quiere decir que hubo un factor externo que hizo que cambiara su composición. Entonces es un cambio químico. Aquí lo voy a poner. Químico. Vamos con el segundo, ¿de acuerdo? Espero que ahí digamos, los que estaban pensando que era cambio físico, pues también ahí vayamos viendo cómo es que suceden los cambios de acá en cada una de las materias. Bueno, vamos a ver, fusión de hielo. ¿Qué tipo de cambio es? ¿Es cambio físico, señor? Correcto. Los cambios del estado de la materia, esos son cambios físicos, porque aunque cambie, por ejemplo, por ejemplo, su forma, pues sigue siendo la misma sustancia. Por ejemplo, el agua, ya lo habíamos dicho. ¿De acuerdo? Entonces ahí voy explicando también. Vamos a ver, quemar una silla de madera, ¿qué tipo de cambio es? ¿Es cambio químico? Muy bien, cambio químico. Ahora, disolver azúcar en agua, ¿qué tipo de cambio es? También es químico porque cambia su sabor, o sea, el sabor del agua. Muy bien, cambio químico. Una toalla mojada que se seca al sol, ¿qué tipo de cambio es? ¿Es cambio físico? Muy bien, cambio físico. Y por último, un antiácido reduce la acidez del estómago. ¿Qué tipo de cambio es? ¿Cambio químico? Correcto, cambio químico. Muy bien. Entonces aquí podemos observar cómo es que suceden los cambios. Si se dan cuenta, todos los cambios químicos siempre modifican la estructura de nuestra materia.
Cuando quemamos la astilla de la madera, pues ya no nos queda un pedazo de madera original, sino que ya cambia su estructura o se vuelve, por ejemplo, carbón o cenizas, una de dos. Por ejemplo, la corrosión del puente de hielo, pues perdón, de hierro. Yo creo que tengo calor porque solo estoy pensando en hielo. Entonces, cambió totalmente su composición, porque si, por ejemplo, usted pasa el dedo en un pedazo de hierro o en un pedazo de metal que está oxidado, pues prácticamente el olor a oxidado se siente. Y prácticamente si usted, por ejemplo, prueba esa sustancia, cosa que no le recomiendo, pues también se está modificando, se está modificando el sabor, ¿de acuerdo? No, no soy Elsa, pero sí quisiera para congelar San Marcos y que no haya calor. Bueno, al disolver, por ejemplo, el azúcar en agua, también estamos observando un cambio químico, porque ya es agua azucarada, cambió completamente sus características, porque también cambió su sabor. Si cambia el sabor, por ejemplo, si cambia de color, asumamos que tenemos agua azul y agua roja, pero al final sigue siendo agua, pues sigue siendo un cambio físico, ¿de acuerdo? Por ejemplo, si ya se sucede el proceso de solidificación, pues del agua roja, pues sigue siendo agua, es un cambio físico, ¿de acuerdo? Entonces, no sé si tienen alguna duda o pregunta o con relación a la tarea, si hay alguna duda o pregunta, si es que ya la vieron. Con mucho gusto se las puedo resolver ahorita. Muy bien. Señor, y digamos cuando uno se aplica loción, Ajá, la loción adentro del envase es líquida, pero cuando ajá. sale es gaseosa. De hecho, sigue siendo líquida, porque usted puede ver, por ejemplo, cómo las gotitas de agua, si usted, digamos, si coloca loción en la mano, pues usted puede observar que es líquido, pero debido a la cantidad de alcohol que tiene este tipo de líquidos, pues prácticamente se seca muy rápido. Es por eso que cuando usted se coloca perfume en la ropa, pues no lleva la ropa mojada, pero sí con olor. Esa es la característica de los perfumes, que no está en estado gaseoso, pero pues, debido a la cantidad de alcohol que tiene, pues permite que se seque rápido. No es de que esté en estado gaseoso. Es por eso que si usted, por ejemplo, tiene su frasquito de perfume y lo deja abierto, en 2 o 3 días, pues ya le bajó el volumen del agua. O puede que si no tenía mucho perfume, pues ya está seco. ¿De acuerdo? No sé si le resuelvo su duda. Vamos a ver. Sí, señor, gracias. Ok. Lo que vimos ahorita, estos ejemplos no hay que ponerlos en la tarea, no hay que copiarlos, por decirlo así, en el documento que yo les envié, pero es lo que tienen que hacer. Por ejemplo, ahí les indica qué tipo de cambio, ya sea físico o químico, sucede en cada una de las situaciones. Entonces, por ejemplo, si se quema una hoja de papel, ¿qué tipo de cambio fue? ¿Químico o físico? ¿De acuerdo? Ay, aquí era físico, perdón, y yo puse fusión, perdón. Ahí sí no, ahí estamos, ahí está. Cambio físico. Solamente eso tienen que realizar, cambio físico o cambio químico, ¿de acuerdo? La tarea está bien sencilla y pues también entra en contenido de examen. Entonces sería bueno que ahí ustedes vayan viendo no solamente los del documento, sino que ustedes en su casa pueden ir observando también qué pasó aquí, un cambio físico, un cambio químico. Entonces ahí pueden ir observando. Eso es a manera de estudio. Entonces, no sé si hay alguna otra duda. Muy bien, yo creo que ya no hay más dudas ni preguntas.
Eso me alegra mucho porque eso quiere decir que hemos comprendido muy bien el tema. Yo espero que haya sido interesante para ustedes poder observar o ya no van a ver, por ejemplo, el mundo, digamos, de la misma manera. Siempre que uno aprende algo, pues uno, digamos, cambia su visión de lo que está pasando alrededor. Entonces, cada vez que ustedes vean cocinar a su mamá o cocinar o que ustedes cocinen, pues se van a estar preguntando qué tipo de cambio estoy realizando acá en la materia, o cuando vean en la calle alguna otra cuestión, pues ustedes ya se van a preguntar muchas más cosas. Y esa es la misión de nosotros, que ustedes se cuestionen todo lo que pasa alrededor de ustedes. ¿Por qué? Porque necesitamos siempre darle una explicación. Nosotros queremos saber por qué pasa. Estamos ahorita en un proceso, digamos, reversible, digamos. Ustedes cuando tenían 5 o 6 añitos estaban en la edad de la preguntadera, le dicen las mamás, porque ¿y qué es esto? ¿Y cómo funciona? ¿Y qué es esto? ¿Y qué es esto? Y ustedes querían saber qué era y cómo funcionaba, pero ¿por qué funcionaba? Entonces, lo mismo es con la ciencia, solo que ahora con la ciencia nosotros ya lo estudiamos. eh, Ahora, en estos tiempos se nos facilita bastante porque ya hay varias cosas que ya están estudiadas y demostradas, entonces para nosotros es más fácil, porque ya existe la demostración. Y ya, pues si nosotros nos preguntamos algo, pues ya lo tenemos al alcance de la mano, no solamente con los libros, sino que con el sistema web. Si en caso ustedes quisieran, por ejemplo, seguir aprendiendo sobre química, pues una cosa que yo les recomendaría, por ejemplo, o algún otro curso o ciencia, pues hay una página que se llama Khan Academy, es totalmente gratuita. Usted puede registrarse como estudiante con su correo electrónico y pues ahí usted ya se inscribe a los cursos. Eso lo hago, digamos, a manera de que en vacaciones usted no pierda el tiempo jugando videojuegos o haciendo cosas improductivas. Eh, la página está muy buena, presentan videos, hay información, links y pruebas cortas donde usted puede ir probando qué tanto ha aprendido. Hay para que usted vaya aprendiendo no solamente de química, sino también de física, de matemática, de estadística, también de biología, y para los que son amantes del espacio, pues también hay cursos de astronomía, ¿de acuerdo? Les voy a poner el nombre acá en el grupo, Khan Academy, ¿de acuerdo? Ay, perdón, solo se lo mandé a una persona. Y cansa porque- Khan Academy. Ahí está. Entonces ahí con esa página ya se van a mantener entretenidos todas las vacaciones y pues si el otro año siguen en el colegio, pues yo con mucho gusto los espero para empezar a debatir ahí sobre lo que aprendieron durante vacaciones. Bueno, voy a dejar de compartir pantalla. Ahí estamos. Bueno, espero que la clase de hoy haya sido de su agrado, que hayan aprendido muchas cosas y pues que si ya tenían alguna noción de lo que estamos viendo ahorita, pues que se hayan divertido ahí identificando cada uno de los estados. Sí, sí, la página es gratis, no tenga pena. Solo es de registrarse con correo electrónico y como estudiante, porque si se registra como docente, es usted quien tiene que asignar contenido y clases. Entonces, así no podría disfrutar de la variedad de cursos. Entonces, por eso tiene que registrarse como estudiante. ¿De acuerdo? Muy bien. Entonces, hemos finalizado nuestra clase. Creo que ya no, ya no vamos a poder tener otra clase la otra semana. Entonces, fue un gusto haber trabajado con ustedes. Yo espero que se hayan divertido conmigo. Tal vez en algún momento les saqué dolor de cabeza con tantas fórmulas y procesos matemáticos, pero son importantes para que ustedes aprendan a razonar y aprendan también a pensar, ¿de acuerdo? A que ustedes, cada cosa difícil que uno les pone, no es con el fin de molestarlos o de hacerlos sufrir, sino con el fin de que ustedes piensen y a través de ese pensamiento ustedes logren un nuevo conocimiento, ¿de acuerdo? Entonces,
Por acá me preguntan que si se puede entrar a la hora que sea. Sí, ahí usted puede entrar a la hora que usted quiera y puede ir aprendiendo a su ritmo. Ahí no hay fechas límites para que usted, por ejemplo, haga las lecciones, sino que usted cuando pueda, entonces entre y realice vea los videos y tenga acceso a la información. Muy bien. Fue un grupo, la verdad, el primer grupo más pequeño de tercero básico que yo he manejado, pero estoy muy orgullosa de ustedes, yo sé que lo van a lograr y ya estamos en la recta final, entonces ustedes ahí pilas porque quiero verlos ya el otro año estudiando la carrera que más les guste, ¿de acuerdo? Ay, claro que no me voy a olvidar de ustedes y tantas sonrisas que me sacaron. Muy bien, entonces nos vemos el otro año para los que sí vamos a estar ahí. Entonces, muy bien, entonces que tengan un lindo día, chicos. Ya tienen mi WhatsApp por si tienen alguna duda en vacación. Bueno, nos vemos entonces, chiquillos, y que tengan un lindo día. Bueno, pues ustedes también se cuidan, por favor, bien portados, que nada les cuesta. Adiós, chicos, también feliz día.